Habíamos dicho que se habilitaba también un procedimiento de peticiones individuales frente a la violación de un derecho protegido en el ámbito interamericano, sea en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, u otro tratado interamericano que prevea un mecanismo de queja y que reconozca la competencia de la Comisión para ello. La persona afectada, la víctima, sus familiares, un peticionario, una persona, un grupo de personas, una entidad legalmente reconocida en cualquiera de los estados, en uno o más estados miembros de la OEA, puede presentar una petición conteniendo una denuncia o queja por la violación de uno de los derechos o varios de los derechos humanos consagrados. A través de este procedimiento de peticiones individuales puede lograrse que el Estado sea declarado internacionalmente responsable. Tengamos en claro que no tiene el sistema interamericano de derechos humanos lograr que el Estado comparezca ante los órganos de protección como sujeto de la acción penal. No tiene por objeto imponer sanciones penales a personas físicas responsables de tales conductas o de tales violaciones a los derechos humanos. En síntesis, el sistema lo que busca es amparar a las víctimas, es darle protección, procurar la reparación de los daños y evitar la repetición de los mismos. El artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos es la base sobre la que se ha dado forma al sistema o al acceso al sistema de peticiones individuales. La comisión es la puerta de acceso de los individuos que requieren protección de sus derechos. Es el primer órgano al que debe dirigirse una denuncia de violación de derechos humanos enunciados en la Declaración Americana, en la Convención u otros instrumentos interamericanos. O sea, es el primer órgano que conoce de ese procedimiento de peticiones individuales, que a través después de un proceso contradictorio con el Estado, con los peticionarios, buscará garantizar la tutela de los derechos efectivamente consagrados. Y hago mención y comienzo a analizar este artículo 44 como base o acceso a este sistema de peticiones individuales y procedo a analizar los distintos tipos de competencia, porque ese artículo 44 establece de la Convención que cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación por un Estado parte. O sea, hay una amplitud de locus standi, característica positivamente distinta del sistema interamericano. Quienes hacen la petición, puede ser la propia víctima, hacerlo en nombre propio, pero también pueden hacerlo peticionarios en nombre de terceras personas. El sistema europeo de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, solo reconocen acceso a la víctima o a sus representantes. Nuestros textos no exigen que quien peticiona lo haga en representación de la víctima. No exige tampoco que cuente con el consentimiento de la víctima. No es requisito la existencia de vínculo alguno entre peticionario y víctima. Así lo sostuvo en un caso contra Uruguay la Comisión, donde el Estado uruguayo había solicitado la reconsideración de una resolución de la Comisión que lo había declarado responsable en función de la violación del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sosteniendo que no había existido consentimiento de la víctima. Rechazó la petición uruguaya de reconsideración. O sea, la legitimación ad causam prescinde de toda, prescinde o no requiere manifestación de la propia víctima. O sea, amplía el alcance de la protección. Pensemos solamente en el caso de aquellas víctimas
imposibilitadas de actuar por cuenta propia, porque están detenidos incomunicados, porque están desaparecidos. O sea, esta amplia facultad es un rasgo característico distintivo que amplía la protección en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte ha dicho, en el caso Castillo-Petruzzi contra Perú, las formalidades características del derecho interno no rigen en el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo principal cuidado es la debida y completa protección de la persona humana. El reglamento de la Comisión les reconoce a la Comisión la posibilidad de iniciar motu proprio también el trámite de una petición, cuando considere que una situación reúne los requisitos necesarios para ello. En la práctica, en los hechos, se han iniciado los procedimientos en casi la totalidad de los casos con ocasión de denuncias, ya que la Comisión prácticamente no ha hecho uso de esta facultad. La amplitud consagrada en el sistema interamericano respecto a la posibilidad de que pueda ser una persona, un grupo de personas o una entidad legalmente reconocida, no gubernamental, legalmente reconocida en alguno de los Estados miembros de la OEA, no significa que el sistema vaya a admitir peticiones en abstracto. Las peticiones deben alegar la violación de los derechos de una víctima, una violación concreta de derechos humanos de ciertos individuos. No resolvió la Comisión que un individuo, por ejemplo, no podría instituir una actio popularis e impugnar una ley sin establecer cierta legitimación activa que justifique su recurso ante la Comisión. Debe presentarse como víctima de una violación de la Convención, de un derecho consagrado de la Convención, o debe presentarse como representante de una víctima putativa de una violación de la Convención por parte de un Estado parte. Ese fue el informe 4896. Las peticiones individuales pueden ser interpuestas exclusivamente en contra de Estados. Lo vuelvo a reiterar, el sistema no está concebido para juzgar responsabilidades individuales o para juzgar a personas físicas. Todos los estados que son miembros de la Organización de Estados Americanos pueden ser objeto de una petición conteniendo una denuncia o queja ante la Comisión, alegando que no se respetaron por el Estado los derechos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde el mismo momento en que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado está facultando a los individuos a que presenten peticiones conteniendo denuncias o quejas por la violación a derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual modo lo va a hacer el Estado cuando ratifique alguno de los otros tratados interamericanos que prevean un mecanismo de queja y que habiliten la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 1 de la Convención Americana establece la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos y libertades a toda persona sujeta a su jurisdicción, definiendo a continuación que persona es todo ser humano. Quien sea identificado como presunta víctima debe ser una persona física. En el caso de la tabacalera Boquerón, Sociedad Anónima versus Paraguay, la Comisión dijo que la protección que otorgaba estaba reservada solo a las personas naturales y no se extendía dicha protección a las personas jurídicas. Tabacalera Boquerón S.A., persona jurídica, sociedad anónima, no podía ser
víctima y no podía ser sujeto de protección por el sistema de acceso que se había consagrado a los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos. Si bien en este caso no se daban las características del caso Banco de Lima, donde se trataba de una institución bancaria, en este caso ambas eran, Tabacalera Boquerón como Banco de Lima, sociedades anónimas. Y se dijo que en el caso lo que se discutía siempre fueron derechos de la sociedad anónima. Nunca se señaló como posibles víctimas a los accionistas de esa sociedad. Después la Corte, en un fallo 901, Cantos versus Argentina, sí determinó continuar con el trámite del proceso porque se comprobó que los recursos interpuestos por el demandante siempre lo habían sido buscando protección en derecho propio. Dentro de la competencia material, la Comisión solo puede examinar peticiones que contengan denuncias de violaciones a derechos humanos consagrados o protegidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos o alguno de los otros instrumentos interamericanos suscritos por los Estados. No podría considerar violaciones directas a tratados u otros instrumentos internacionales que no le confieren competencia, aun cuando hubieran sido ratificados por el Estado. Lo vamos a ver en alguno de los módulos posteriores en que me va a volver a tocar el honor de compartir con ustedes, sostener, por ejemplo, que las normas del derecho internacional humanitario y de los instrumentos, de los principales instrumentos que hacen al derecho internacional humanitario, o sea, aquel que se aplica en caso de conflictos armados, sea de carácter internacional o carácter interno, o las mismas normas del derecho internacional de los refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena, o sea, instrumentos internacionales específicos en esas leyes especiales que rigen para quienes afrontan una situación excepcional como un conflicto armado o para quienes se vean desplazados de su lugar de residencia habitual. Bueno, los órganos de protección del sistema interamericano lo han sostenido ya en los casos jurisprudenciales, donde los vamos a analizar en los próximos módulos. No pueden aplicar directamente esos instrumentos, aun cuando el Estado los haya suscrito, porque no les reconocen competencia a la Comisión ni a la Corte para ello. Lo que sí va a poder hacer es utilizar los instrumentos y los elementos y los principios más relevantes de esos instrumentos internacionales para interpretar, para ampliar el marco de protección, para robustecer el sistema de protección con base a la interpretación de las normas de la Convención Americana y de los otros instrumentos interamericanos a la luz de esos instrumentos que son ley especial, con especificidad para los casos que pudieran llegar a analizarse. El reglamento de la Comisión va a completar el alcance de la competencia material, explicitando cuáles son aquellos instrumentos del sistema interamericano cuya violación habilita el sistema de presentación de peticiones individuales que contengan denuncias o quejas. Declaración Americana de Derechos del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para prevenir desapariciones forzadas de personas, la Convención de Belém do Pará. Es importante verificar si el Estado denunciado al momento en que se presenta la petición o denuncia no ha formulado alguna reserva legítima relacionada con el derecho cuya violación se alega. También es muy importante determinar si ese Estado ha ratificado el instrumento que habilita el mecanismo de queja.
En cuanto a la competencia ratione temporis, competencia temporal, por el principio de irretroactividad, la Comisión solo podría conocer respecto de aquellos hechos que hubieran ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor del instrumento, cuya violación se denuncia respecto del Estado a quien se le imputa la responsabilidad de dicha violación. Ahora bien, la denuncia marcaría el fin de la competencia de la Comisión respecto a peticiones que se dirigen en contra del Estado que se alega violador de esos derechos humanos reconocidos. Pero la denuncia, que recordemos, en cada instrumento estará sujeto a las formalidades propias que se establecen para cada instrumento, por ejemplo la convención, de que tenga 5 años de entrada en vigor para el Estado y de que sea con el preaviso de 1 año, no lo va a desligar al Estado de los hechos cumplidos con posterioridad a que hubiera los hechos cumplidos, con anterioridad a la efectivización de la denuncia. Entonces, asimismo, me parece importante rescatar que la Comisión se ha declarado competente, si bien, recuerdo he dicho, la Comisión tiene competencia para analizar aquellos casos producidos o ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor para ese estado del instrumento que contiene los derechos cuya violación se alega. Pero hay casos, incluso ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de ese instrumento que habilita el mecanismo de queja para el Estado, pero que por la característica del delito, un delito continuado, como puede ser la desaparición de personas, así lo dijo la Comisión en Oliverio Tames contra Brasil, un informe del año 99, habilita la posibilidad de que se tome intervención en esa denuncia y se inicie el procedimiento de petición individual, justamente por la característica de delito continuado. En cuanto a la ratione loci, solo puede revisar denuncias de violaciones a los instrumentos interamericanos que hayan tenido lugar en la jurisdicción de uno de los Estados partes. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidas en ella, a garantizar su pleno y libre ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna de raza, color, condición social, sexo u opinión política. Ahora bien, en el caso de los detenidos en Guantánamo, un informe de la Comisión del año 2002, detenidos que estaban enteramente bajo autoridad y control del gobierno de los Estados Unidos, dijo que si bien no están en la jurisdicción del territorio del Estado parte, introduce la jurisdicción extraterritorial porque sobre ese territorio, en el caso de los detenidos en Guantánamo, ese Estado, sus agentes o a través de sus agentes, está ejerciendo efectivamente autoridad y control, y por lo tanto estableció que podía presentarse respecto de ese Estado una petición de denuncia o queja. Terminando el análisis de la competencia respecto al acceso al primero de los órganos de protección que prevé el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, referirnos brevemente a lo que fue denominado la fórmula de la cuarta instancia.
La Comisión ha desarrollado una práctica denominada fórmula de cuarta instancia, que consiste en una doctrina que le otorga un cierto nivel de deferencia o de discreción al Estado bajo determinadas condiciones. Surge del principio de que la Comisión supervisa el cumplimiento y el respeto y la garantía del Estado de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, pero no actúa como una corte de apelación. Si el peticionario alega solamente lo erróneo de la decisión, pero no invoca una violación concreta de alguno de los derechos a cuyo respeto y garantía, sea de la Convención Interamericana o de otros instrumentos, se han obligado a los Estados, la petición será inadmisible. No va a poder revisar, o no puede revisar, o no quiere revisar sentencias de tribunales nacionales que actúen en la órbita de su competencia y aplicando las garantías del debido proceso. En el caso Vilma Posadas versus Argentina, informe del año 2001, se declaró competente, pero porque se había alegado inequívocamente que la sentencia dictada había sido al margen del debido proceso e invocando concretamente la violación de un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. En síntesis, la fórmula de la cuarta instancia rechaza las alegaciones basadas exclusivamente en un error judicial. El artículo 45 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de las comunicaciones interestatales, habla de la posibilidad de que un Estado al momento de depositar su instrumento de ratificación o adhesión a la Convención reconozca la competencia de la Comisión para recibir denuncias o quejas donde se alega la violación por otro Estado, por eso lo de comunicaciones interestatal, de violación de los derechos humanos consagrados en alguno de los instrumentos que les reconocen competencia. Lo claro es que solo pueden recibirse si esa comunicación interestatal alegando denuncia en contra de otro Estado ha sido hecha por un Estado que ha formulado dicha ratificación de la competencia de la Comisión también. La denuncia que presenta en el año 2006, por ejemplo, si mal no recuerdo, en Nicaragua contra Costa Rica, si bien fue declarado inadmisible, en este caso Nicaragua reclamaba por la no protección de los migrantes nicaragüenses por el Estado costarricense, los derechos humanos de la población migrante nicaragüense que se dirigía a Costa Rica. Si bien fue declarada esa denuncia inadmisible, creo, por una cuestión de temporal, lo cierto es que sirvió para desmitificar aquello de que entre los Estados no se denuncia. Sí reviste mayor trascendencia el caso donde Ecuador denuncia al Estado colombiano en el año 2009 con motivo de la violación de los derechos humanos de un ciudadano ecuatoriano, Aizaya Molina, que había sido, se presume, ejecutado extrajudicialmente en el marco de la conocida Operación Fénix desarrollada por las Fuerzas Armadas colombianas y donde se habría ejecutado extrajudicialmente dando muerte a este ciudadano ecuatoriano. La alegación del Estado colombiano era de que no podía ser demandado porque se había producido la muerte de este ciudadano en territorio ecuatoriano. Vuelve a invocar lo que habíamos mencionado anteriormente, la comisión respecto de los detenidos en Guantánamo, y dijo que había indicios suficientes para determinar que si bien el Estado está obligado a respetar los derechos de las personas y a garantizar
en el marco de su territorio, también debe hacerlo en el territorio de ese Estado cuando ese territorio esté, o esa parte del territorio esté bajo su jurisdicción y control. Tal fue el caso donde se desarrollaron las operaciones que terminaron con la muerte de este ciudadano ecuatoriano. Es también este otro caso de denuncias en el marco del artículo 45 y de las comunicaciones interestatales. En síntesis, hasta aquí, habiendo analizado la competencia de la Comisión Interamericana, hay un procedimiento de peticiones individuales que se enmarca dentro de la competencia establecida para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre tendientes a reparar las violaciones a los derechos humanos. Comisión y Corte, los dos órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son los que supervisan el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que emanan de todos estos instrumentos interamericanos. Pero el procedimiento siempre se inicia y tiene su origen ante uno de estos órganos de protección, la Comisión Interamericana. Después vamos a ver cómo los casos pueden evolucionar de distinta manera.